crimen del caníbal de Puno. El sórdido episodio ocurrido en el centro poblado de Cunurana Alto del distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar, en la región de Puno en Perú, dejaría desconcertado a más de uno. La denuncia de la desaparición de una joven madre y el posterior descubrimiento de partes cercenadas que eran encontradas en lo más profundo de los Andes despertarían las alarmas de las autoridades. Pero lo más terrible aún serían las confesiones del asesino, los macabros detalles de su horrendo crimen y el ensañamiento de los pobladores con el padre del asesino. Todos estos hechos causaría mucha polémica en la región, que sin duda dejaron un gran impacto en la memoria de sus habitantes. El asesinato ocurrió la noche del 15 de marzo del 2019, cuando Dina Quispe Choquemamaní, de 27 años, madre de 2 hijos, había salido a amarrar su ganado vacuno en esta remota zona del altiplano peruano y jamás retornaría a su hogar. Posteriormente sería reportada como desaparecida por su esposo, identificado como Basilio Chumpihuaya, de 35 años. Luego de la denuncia, la policía apareció por la zona, descubriendo el terrible crimen a pocos kilómetros de la desaparición, donde los agentes hallarían los restos cercenados de la joven madre en el cerro Cunurana Alto. Los policías rápidamente sospecharon de un sujeto identificado como Wilfredo Rodríguez, vecino de la víctima, quien se había mostrado nervioso en los alrededores durante la búsqueda. El sujeto y su padre, con quien vivía cerca a la víctima, pasaron por la prueba de luminol, la cual dio positivo en el caso de Wilfredo Rodríguez. Tras ser detenido e interrogado por la policía, el sujeto confesaría el horrendo crimen. Con frialdad dijo que lo hizo por placer. Este hombre también confesaría que Dina era su tercera víctima, ya que antes había matado a un hombre y a una mujer. Se trataba de un temible asesino serial en lo más alto de los Andes. Inmediatamente la policía se dirigió al inmueble de Rodríguez Quispe. Las autoridades encontraron cuchillos con hoja de metal y mango de plástico de color negro con restos de sangre que habrían sido usados para cometer el macabro crimen. También se halló en el suelo de la casucha hilos de rafía de costales de polietileno de color blanco. En una de las 4 esquinas de la casa se halló 3 sacos que contenían las vísceras, el corazón y el hígado de la oxisa. Todos los órganos fueron lavados con agua, indicaría un efectivo de la policía. Asimismo reveló que asesinó a Dina Quispe solo, sin ayuda de cómplices. Nadie me ayudó, dijo cuando la policía le preguntó si su padre participó en el crimen. El padre del asesino, Martín Rodríguez, de 61 años, aseguró a medios locales que su hijo se enroló en el ejército y cuando tenía 20 años de edad fue dado de baja, pero recordó que ya no era el mismo y que se pasaba la noche viendo películas de terror en la televisión y en su celular. Cuando el agente le preguntó a Wilfred por la razón por la que habría perpetrado el atroz crimen, el sujeto contestó: por rabia y odio la asesina. Esa frase hizo que los agentes ahondaran en el tema y le consultaron si se trató de un asesinato pasional. Sin embargo, Wilfredo Rodríguez Quispe aseguró que no estaba enamorado de su víctima. El sujeto se mostró consternado en todo momento, con los ojos llorosos y la voz entrecortada. En sus declaraciones a la policía tras ser arrestado, confesaría ser el autor de 2 asesinatos más, el de una mujer del mismo caserío, una señora que la policía identificó como Cirila Pacoy, asesinada a golpes con una bala en la cabeza, y cuyo cuerpo fue encontrado en abril de 2014 en la misma zona y en circunstancias similares. Pero entonces la policía no pudo hallar pruebas contra el asesino, a pesar de que estaba entre los sospechosos. La otra víctima fue un hombre, al que Rodríguez aseguró a los policías haber matado con un cuchillo en Sicuani, población de la región de Cusco,
pero hasta ahora siguen las investigaciones para identificar a la víctima. La audiencia judicial de prisión preventiva sería suspendida ante la amenaza de linchamiento contra Rodríguez, ya que el caso había causado una gran conmoción en la población de Punta. Según la necropsia realizada a la víctima, Wilfredo Rodríguez cortó el cuerpo de la mujer cuando aún tenía signos vitales, es decir, estaba viva. Además, se detalló que el exsoldado cortó el rostro de Dina Quispe porque quería hacerse una máscara. Quería hacer una máscara para un experimento y ponérmelo en la cara para que la gente no me reconociera. En fin, para parecerme a mi personaje. Freddy Krueger detalló en su manifestación. De acuerdo al perfil psicológico de Wilfredo Rodríguez, tendría una personalidad inmadura y un comportamiento impulsivo y violento, al punto de ser abusivo y cruel, que no muestra remordimiento de conciencia, no tiene empatía y es manipulador, además de desafiante y rencoroso. Así lo detalló el fiscal adjunto José Zambrano durante la audiencia judicial en la que se le impusieron a Rodríguez 9 meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por los presuntos delitos de feminicidio agravado y homicidio calificado, antes de desollar a la mujer identificada como Dina Quispe, madre de 2 hijos. Según relató el fiscal, a partir de la necropsia, la mujer todavía estaba con vida cuando el imputado la comenzó a mutilar, a pesar de haber sido arrastrada varios cientos de metros con la soga en el cuello hasta llevarla al río, donde le cortó el cuello y la descuartizó y cortó el cuerpo en 8 partes. Lavó las vísceras, el corazón, el hígado y otros restos, revelaron fuentes de la policía de Punta. Una vez en su rústica vivienda, el confesó asesino extrajo las vísceras del cuerpo aparentemente con el ánimo de cocinarla. Comió partes de su víctima pero no pudo acabar de comerlas. Se las terminé lanzando a mi perro. Confesaría. El asesinato ocurrió en la noche del 15 de marzo, cuando Dina Quispe había salido a amarrar su ganado vacuno en esta remota zona del altiplano peruano. El asesino confesó se escondió en la maleza hasta que su víctima terminó de amarrar sus vacas, y entonces la sorprendió de noche para ponerle una soga en el cuello, que ya llevaba preparada. Luego lanzaría parte de los restos en la falda de un cerro. No sé por qué lo hice. Solo mi mente se nubló y quise matar nada más. Lo hice por deseo, relataría Wilfredo Rodríguez. Lamentables serían los actos en contra de él. El padre del asesino confesó que intentaría suicidarse por las humillaciones de los vecinos. Según información de los familiares, el padre tendría habilidades especiales. Martín Rodríguez Aguilar, padre de Wilfredo, no soportó las humillaciones constantes que venía recibiendo por parte de pobladores de Punta. Él intentó lanzarse a un río de su zona, informaría un medio local. Los ciudadanos de la zona obligaron al anciano a portar un cartel que decía: "Yo soy el padre del asesino", y no contentos con esta humillación, le cortaron el cabello y lo obligaron a pedir perdón. El padre, quien es totalmente ajeno a los actos de su hijo. Esto ocurrió afueras de la corte judicial. Posteriormente recibiría ayuda por parte de ciudadanos que lo ayudaría al enterarse de su situación. Después del horrendo crimen, los pobladores exigieron cadena perpetua y hasta la pena de muerte para el asesino. El acusado actualmente afronta prisión en un centro penitenciario, desde donde se continúan con las investigaciones de este y por otros 2 asesinatos que confesó ante la policía, y aún es materia de investigación. Sin duda, este crimen generó desconcierto en la región y nos demuestra que este tipo de crímenes pueden ocurrir en cualquier parte y que es el resultado de la falta de presencia por parte de las autoridades, y sin duda no deben quedar en el olvido para evitar que se vuelvan a repetir.